Para poder derivar parcialmente, nosotros ya debemos estar familiarizados con la derivada ordinaria del cálculo de una sola variable, ya que el procedimiento es el mismo, a excepción de que las derivadas parciales derivan funciones multivariables. La razón de definir un nuevo tipo de derivada es que cuando la función es multivariable, queremos ver cómo cambia la función al mover una sola variable mientras mantenemos fijas las demás. Pero para dejar esto más claro, les mostraré los siguientes ejemplos. Para el siguiente caso lo que nos piden es encontrar la derivada parcial de la función x al cuadrado y z al cubo más xy menos z, pero no nos especifican una variable en específico, así que para encontrar la derivada parcial derivaremos las tres variables. Comenzamos derivando por el primer término que será x, entonces la derivada de x aquí es 2x y como y y z al cubo son constantes porque acompañan a la x, se quedan igual. Ahora en el siguiente término tenemos xy, entonces la derivada de x es 1 y 1 por y es y, entonces solo nos quedaría y. Y como z no tiene ningún valor en x, se elimina automáticamente. Ahora derivaremos respecto a y. Y tenemos que la derivada de y es 1. Y como x al cuadrado y z al cubo lo acompañan, solo se quedaría x al cuadrado y z al cubo, por ser las constantes. Ahora la derivada de y es 1 por x es x, entonces en el segundo término solo tendríamos x. Y en el tercero, como z no tiene ningún valor en y, se elimina. Y por último derivaremos respecto a z. Entonces la derivada de z es 3z al cuadrado. Y como x al cuadrado y y lo acompañan, se ordena de la siguiente manera. 3x al cuadrado y más yz al cuadrado más el segundo término que no tiene nada de z, entonces se eliminará. Y por último, como z tiene valor de 1, quedará menos 1. Y entonces con esto conseguimos la derivada de x, y y z. Y estas serían las derivadas parciales. Para el siguiente caso, nos piden encontrar la derivada parcial de 3x al cuadrado y al cubo más 2x menos 4y. Pero ahora nos dan valores para cada variable para que al momento de ser derivadas en el resultado final estos valores sean sustituidos en cada una y el número resultante será lo que queremos saber. Comenzamos derivando primero a x, entonces la derivada de 3x al cuadrado es 6x y y lo que lo acompaña se quedaría igual porque es constante. Ahora en el siguiente término la derivada de 2x es 2 y en el tercer término, como no tenemos ningún valor en x, lo eliminamos. Ahora derivaremos respecto a y. Entonces primero tenemos que la derivada de y al cubo sería 3y al cuadrado, pero como tenemos el 3 que lo acompaña, se multiplican, entonces quedaría 9x al cuadrado y y al cuadrado. Recordemos que x lo acompaña y para ordenarlo quedaría así. El segundo término se elimina porque no tiene x y el tercero sería la derivada de 4y al cubo es 12y al cuadrado. Con esto ya obtuvimos lo que son las derivadas de cada una de las variables. Ahora procederemos a sustituir valores respecto a cada variable. Como nos dieron valores para cada una de las variables, lo que haremos es sustituirla en cada término. Comenzaremos con x. Entonces tenemos que para x usaremos el número 1 y para y será el número 2, ya que así nos los dieron. Al momento de sustituir cada uno de los valores, nosotros lo que haremos será operarlo para saber cuál será el número final que será nuestro resultado. Entonces, operando todo esto, tenemos que el resultado final para x será 50. Y esta será la derivada parcial de x. Ahora
vamos con y. En y lo que haremos será reemplazar lo mismo, que esto es más fácil ya que solo nos tienen uno menos uno para cada uno de los valores. Entonces sustituimos x y y respecto a cada uno y el mismo proceso. Operaremos y el número que nos dé de resultado final será la derivada parcial de esa variable. Tenemos que el resultado de toda esta operación nos dará menos 3. Y con esto ya obtuvimos lo que es la derivada parcial de y. Entonces nuestro resultado final será, para la derivada parcial de x será 50 y para la derivada parcial de y será menos 3. El teorema de Clairaut normalmente aplica a derivadas de segundo orden. ¿Qué son las derivadas de segundo orden? Bueno, estas son las derivadas que tienen dos variables, por ejemplo x y y. Y lo que el teorema de Clairaut quiere decir es que nosotros debemos demostrar que es lo mismo que nosotros derivemos primero x, luego y, a derivar primero y luego x. Y para entender esto un poco mejor, entonces está este ejemplo. En el siguiente ejemplo nos piden demostrar con el teorema de Clairaut que es lo mismo derivar primero y y luego x que lo mismo que derivar y luego x, pero derivando x. Así que tenemos que la derivada de u de x aquí sería 5 x a la cuarta, y como y solo la acompaña lo dejamos ahí, y a la cuarta también. La derivada de 3x al cuadrado es 6x, y al cubo que solo la acompaña se queda, y la derivada de 2x al cuadrado es 4x. Perdón, ahí me confundí. Entonces es 4x. Y con esto ya obtuvimos la primera derivada, que sería la de x. Ahora, esa derivada tenemos que volverla a derivar, pero ahora respecto a y. Entonces, la derivada de y a la cuarta es 4x a la 3, para multiplicarse con 5 es 20x a la cuarta, y y al cubo, ya que x solo nos acompaña, por ordenarlo quedaría así. La derivada de y al cubo es 3x al cuadrado, multiplicarse por 6 es 18, y x solo se queda, sería 18x y al cuadrado, y por último 4x se elimina por no tener y. Y con esto tenemos la primera derivada de uxy. Ahora derivaremos u de y de x. Entonces primero comenzamos derivando a y. Entonces la derivada de y a la cuarta sería 4y al cubo x a la quinta, y al ordenarlo nos quedaría así. Ahora la derivada de y al cubo sería 3y al cuadrado, multiplicarse con 3 se quedaría 9x al cuadrado y al cuadrado al momento de ordenarlo, y 2x se elimina por no tener ningún valor con y. Ahora derivaremos de esa derivada, la derivaremos otra vez, pero con x. Entonces
Derivada de 4x a la 5 es 20x a la cuarta y y al cubo que solo la acompaña se queda. Y la derivada de 9x al cubo al cuadrado es 18x y y al cuadrado que solo la acompaña se queda. Y al ver los resultados comprobamos que sí, nos dio el mismo resultado en ambas operaciones. Entonces el teorema aquí queda demostrado que es lo mismo derivar u de xy que a derivar u y de x. Y por último tenemos que encontrar la derivada parcial de x al cuadrado y al cubo menos 2x a la cuarta y. Pero aquí tenemos que derivarla 3 veces respecto a x. A este tipo de derivadas se les conoce como derivadas de tercer orden o de orden superior. Comenzamos derivando el primer término que sería x, entonces la derivada de x en la variable xy sería 2x y y al cubo como la acompaña se queda por ser constante. Ahora, la derivada de menos 2x es menos 8x al cubo y y solo la acompaña se queda. Bueno, aquí obtuvimos lo que es la primera derivada de lo que nos están pidiendo. Ahora, para derivar otra vez en el segundo término, el resultado que obtuvimos de esta derivada es el que vamos a operar. Entonces, la derivada de x otra vez respecto al que ya obtuvimos será la derivada de 2x es 2 y al cubo porque lo acompaña y la derivada de 8x al cubo será 24x al cuadrado y y que solo lo acompaña se queda. Y con esto obtuvimos el segundo resultado. Entonces, ahora derivemos por última vez a x y con esto tenemos nuestro resultado final. Entonces, el primer término se elimina ya que ya no contiene ninguna x y automáticamente es igual a 0. Y tenemos que la derivada de 24x al cuadrado será 48x y y que solo la acompaña será la constante. Entonces el resultado final será menos 48xy.